¿Sabías que hace miles de años, sin la ayuda de máquinas modernas, las civilizaciones antiguas lograron construir estructuras y desarrollar tecnologías que todavía hoy nos dejan sin aliento? En este vídeo exploraremos los misterios detrás de sus avances más impresionantes. En el top 10, el acueducto romano. ¿Cómo logró una civilización de hace más de 2000 años suministrar agua a millones de personas en sus ciudades? Los acueductos romanos, con su diseño preciso y durabilidad, revelan un conocimiento de ingeniería que parece adelantado a su tiempo. Los acueductos romanos son una de las maravillas de la ingeniería antigua. Construidos con una complejidad asombrosa. Estos sistemas de canales y puentes no solo abastecían de agua potable a vastas poblaciones, sino que también mantenían las ciudades romanas en funcionamiento, facilitando la agricultura, el baño público y el saneamiento. Con una construcción que podía recorrer decenas de kilómetros, los romanos usaron materiales como piedra, ladrillo y cemento para asegurar que el agua llegara a su destino sin interrupciones. Gracias a la precisión en su inclinación y la integración de arcos y túneles, estos acueductos mantuvieron un flujo constante de agua, demostrando un dominio sobresaliente sobre las leyes de la física. Hoy, algunos de estos acueductos siguen en pie, demostrando la durabilidad de la ingeniería romana. En el top 9, el Antiquitera, la primera computadora. ¿Creías que la computación era un invento moderno? El mecanismo de Antiquitera, descubierto en un naufragio griego, demostró que los antiguos entendían los movimientos celestiales con una precisión increíble. El mecanismo de Antiquitera es un artefacto asombroso que desafía la comprensión de los avances tecnológicos de la antigüedad. Encontrado en 1901 en un naufragio cerca de la isla griega de Antiquitera, este dispositivo, datado en el siglo I a.C., es considerado la primera computadora conocida de la historia. Utilizando un complejo sistema de engranajes, el mecanismo permitía predecir los movimientos de los planetas, las fases de la Luna y otros eventos astronómicos. Su diseño tan sofisticado demuestra que los antiguos griegos no solo tenían un conocimiento profundo del cosmos, sino también una sorprendente habilidad en la ingeniería mecánica. Durante siglos, este artefacto permaneció olvidado, pero su redescubrimiento ha cambiado nuestra comprensión de la tecnología antigua, mostrando que las civilizaciones pasadas estaban mucho más avanzadas de lo que imaginábamos. En el top 8, las líneas de Nazca. ¿Por qué alguien dibujaría figuras gigantescas que solo se pueden ver desde el cielo? Las líneas de Nazca, en el desierto peruano, siguen siendo un misterio, pero demuestran una sorprendente habilidad para la geometría. Las líneas de Nazca son uno de los enigmas más fascinantes de la arqueología. Ubicadas en el desierto de Nazca, en Perú, estas gigantescas figuras y formas geométricas fueron creadas por una antigua civilización que habitó la región entre el 500 a.C. y el 500 después de Cristo. Lo impresionante de estas figuras es que solo pueden apreciarse en su totalidad desde el aire, lo que plantea preguntas sobre las intenciones y habilidades de sus creadores. Existen teorías que sugieren que las líneas pudieron haber tenido un propósito religioso, astronómico o incluso ritual. La precisión y la escala de las figuras, como el colibrí, el mono o el astronauta, muestran un dominio asombroso de la geometría y el espacio. Sin embargo, el propósito real de las líneas de Nazca sigue siendo un misterio, lo que solo aumenta su fascinación y su lugar en los grandes enigmas de la historia. En el top 7, Machu Picchu y su integración con la naturaleza. ¿Cómo construyeron los incas una ciudad en las alturas de los Andes sin herramientas de hierro? Machu Picchu es un testamento al conocimiento arquitectónico y ecológico de esta civilización. Machu Picchu, una de las maravillas más impresionantes del mundo, continúa siendo un símbolo del ingenio incaico. Esta ciudad, ubicada a más de 2.400 metros sobre el nivel del mar, fue construida sin el uso de herramientas de hierro, lo que la convierte en un logro asombroso en términos de ingeniería. Los incas utilizaron piedra perfectamente tallada, ajustando cada bloque con una precisión tan precisa que ni siquiera se necesita mortero para mantener las estructuras unidas. Además de su maestría arquitectónica,
Machu Picchu refleja una profunda integración con la naturaleza. La ciudad fue diseñada de manera que respetara el paisaje montañoso, aprovechando los recursos locales y utilizando sistemas avanzados de riego y control de aguas. La alineación de sus templos y edificios con los solsticios y otros eventos astronómicos demuestra la comprensión inca de los ciclos naturales. Machu Picchu no es solo una ciudad, sino una obra maestra de simbiosis entre la humanidad y la tierra. En el top 6, el acero de Damasco. ¿Sabías que las espadas forjadas hace siglos eran tan avanzadas que la técnica de su fabricación se perdió durante siglos? El acero de Damasco es una leyenda de la metalurgia antigua. El acero de Damasco es famoso por su extraordinaria resistencia, flexibilidad, por supuesto, su inconfundible patrón ondulado en la superficie. Durante siglos, las espadas y cuchillos fabricados con este acero fueron valorados por su calidad excepcional, utilizados tanto en la guerra como en la artesanía. La técnica para producirlo, que se originó en el mundo islámico alrededor del siglo III, se basaba en la combinación de metales como el hierro y el carbón en un proceso de forja y enfriamiento controlado. Lo que hacía único al acero de Damasco era su capacidad para combinar dureza con flexibilidad, lo que resultaba en armas que no solo eran afiladas, sino que resistían la fractura bajo presión. Con el paso del tiempo, el conocimiento de esta técnica se perdió, lo que sumió al acero de Damasco en el misterio durante siglos. Hoy en día, aunque los métodos exactos siguen siendo en gran parte un secreto, los intentos de recrear este material continúan, destacando su lugar como una de las grandes leyendas de la metalurgia antigua. En el top 5, los zigurats de Mesopotamia. Imagina construir enormes templos escalonados sin maquinaria pesada. Los zigurats muestran la capacidad organizativa y el conocimiento matemático de las primeras civilizaciones. Los zigurats, enormes templos escalonados construidos en la antigua Mesopotamia, son una muestra impresionante del ingenio arquitectónico y organizativo de las primeras civilizaciones. Estas estructuras monumentales, que servían como templos dedicados a los dioses, estaban construidas en varias plataformas superpuestas, a menudo alcanzando alturas de hasta 30 metros. Los zigurats no solo eran centros religiosos, sino también símbolos de poder y de conexión entre los humanos y lo divino. La construcción de estos gigantescos templos requería una planificación meticulosa, con un dominio avanzado de la geometría y la ingeniería para garantizar su estabilidad sin el uso de maquinaria pesada. El uso de ladrillos de barro, junto con técnicas de ingeniería innovadoras, permitió que estos templos resistieran el paso del tiempo, aunque muchos de ellos han quedado en ruinas. A través de los zigurats, podemos entender mejor la capacidad de las primeras civilizaciones mesopotámicas para organizar grandes proyectos, combinar ciencia y religión, y crear estructuras que trascendieron generaciones. En el top 4, el sistema de carreteras del Imperio Inca. ¿Cómo unieron montañas, selvas y desiertos en una red vial que aún desafía a los ingenieros modernos? Los incas crearon caminos que conectaron un vasto imperio. El sistema de carreteras del Imperio Inca es un ejemplo sobresaliente de ingeniería y organización, que permitió conectar un imperio que se extendía por miles de kilómetros. Desde las altas montañas de los Andes hasta las costas del Pacífico. Con una red que superaba los 40.000 kilómetros, los incas no solo unieron territorios diversos, sino que también facilitaron el comercio, las comunicaciones y el desplazamiento de tropas a través de territorios extremadamente complejos. La construcción de estos caminos era un desafío monumental, ya que tenían que atravesar montañas, selvas y desiertos. Los incas utilizaron una mezcla de materiales locales y técnicas ingeniosas, como el uso de puentes colgantes y caminos construidos con piedras o tierra compactada, adaptados a las condiciones geográficas de cada región. Además, el sistema vial incluía estaciones de descanso llamadas tambos, donde los viajeros podían reabastecerse y descansar. La durabilidad y eficiencia de estas rutas viales dejaron una huella perdurable, y hoy muchos de estos caminos aún sobreviven, desafiando la tecnología moderna con su asombroso diseño y funcionalidad. En el top 3, las pirámides de Gizeh.
¿Cómo lograron mover bloques de piedra de toneladas para construir una de las maravillas del mundo antiguo? Las pirámides de Gizeh son un enigma que aún desafía a los expertos. Las pirámides de Gizeh, especialmente la Gran Pirámide, siguen siendo uno de los mayores logros de la ingeniería antigua. Construidas hace más de 4.500 años, estas imponentes estructuras de piedra, algunas de las cuales pesan más de 2,5 toneladas cada una, fueron erigidas con una precisión que aún desconcierta a los arqueólogos y expertos en arquitectura. Aunque se han propuesto diversas teorías sobre cómo los egipcios pudieron mover y colocar estos enormes bloques, la verdad es que aún no se ha encontrado una explicación concluyente. Desde rampas gigantescas hasta sistemas de palancas y cuerdas, los métodos exactos siguen siendo objeto de debate. Lo que es indiscutible es la increíble capacidad organizativa y el conocimiento de los egipcios en matemáticas y astronomía, que les permitió construir estas pirámides con tal exactitud, alineadas perfectamente con las estrellas y los puntos cardinales. Las pirámides no solo fueron tumbas monumentales para los faraones, sino que también demostraron el poder y la visión de una civilización avanzada que aún sigue asombrando al mundo moderno. En el top 2, la Gran Muralla China. Más que una fortaleza, es un símbolo de la determinación y organización de una civilización. ¿Cómo lograron los chinos construir esta gigantesca estructura a lo largo de siglos? La Gran Muralla China es una de las estructuras más icónicas y fascinantes de la historia humana. Su construcción se extendió a lo largo de más de 2.500 kilómetros y abarcó siglos. Desde el siglo VII a.C. hasta el siglo XVII. Más que una simple fortificación militar, la muralla representa la increíble organización, trabajo en equipo y determinación de la civilización china. Erigida para protegerse de las invasiones de tribus nómadas, la muralla es una obra maestra de ingeniería que se adapta a los variados paisajes de montañas, desiertos y llanuras. Los materiales utilizados variaban según la región, desde piedra y ladrillo hasta tierra compactada. Aunque la muralla no fue completamente efectiva en detener a los invasores, su grandeza y la magnitud de su construcción son un testamento al compromiso de los emperadores chinos de proteger su imperio. Hoy en día, sigue siendo un símbolo de la perseverancia humana y un recordatorio de cómo una sociedad puede superar desafíos extraordinarios a través de la cooperación y la visión a largo plazo. En el top 1, los jardines colgantes de Babilonia. ¿Existieron realmente los jardines colgantes? Si es así, sería una de las mayores proezas de ingeniería, combinando belleza, tecnología y la manipulación del agua en un entorno inhóspito. Los jardines colgantes de Babilonia son considerados una de las 7 maravillas del mundo antiguo, pero su existencia real sigue siendo un misterio. Descritos por historiadores antiguos como una serie de terrazas escalonadas llenas de vegetación exuberante, estos jardines habrían sido construidos por el rey Nabucodonosor II en el siglo VI a.C., para su esposa, quien provenía de una región montañosa y echaba de menos la vegetación de su tierra natal. La ingeniería detrás de estos jardines habría sido un logro monumental, ya que necesitaban un sistema avanzado de riego para transportar agua desde el río Éufrates, elevándose hasta las terrazas a gran altura. El desafío era aún mayor debido a las difíciles condiciones del desierto de Mesopotamia. Aunque no se ha encontrado evidencia arqueológica directa que confirme su existencia, la descripción detallada de los jardines sugiere que, de haber existido, habrían sido una obra maestra que fusionaba la ingeniería hidráulica con la belleza natural, y un ejemplo de cómo las civilizaciones antiguas podían superar los desafíos de su entorno. ¿Qué te parece más impresionante? ¿Cuál de estos avances crees que marcó más la historia? Déjanos tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para más vídeos como este. Gracias por acompañarnos en este viaje por el ingenio antiguo.